Hemos escuchado en esta primera lectura una anécdota de Pablo. Dice Lucas que Pablo iba en su peregrinar visitando diferentes pueblos, comunidades, y llega a la gran Atenas. Llega de paso, realmente nada más iba a quedarse un rato mientras esperaba a otras personas, pero Atenas, pues la gran ciudad de los grandes griegos, de los grandes filósofos. Ya 300 años antes habían estado ahí filósofos importantes como Sócrates, Platón, Aristóteles. Atenas era un pueblo donde la filosofía y donde el estilo de vida se impulsó enormemente. Bien, llega Pablo a esta comunidad y algo que dice Lucas es una actitud de Pablo, hermanos, que creo que necesitamos nosotros también tener. Dice Lucas que cuando Pablo llega a Atenas y ve la multitud de ídolos que hay en esa gran ciudad, se indignó. Pablo se indignó al ver la manera en cómo los atenienses adoraban a los ídolos, por la forma de vida que llevaban ellos. Cabría para nosotros la pregunta de si también nosotros nos hemos indignado ante la manera tan desviada en cómo en diferentes comunidades o ciudades se vive. Ciudades grandes, metrópolis, donde lo que se ha olvidado es a Dios y se rinde culto al cuerpo, culto al dinero, culto a las relaciones sexuales fuera del matrimonio, culto a ese tipo de desviaciones. La pregunta es, ¿un cristiano como nosotros en ese lugar se indignaría de lo que está sucediendo? Bien, Pablo tiene este sentimiento, hay esta moción en su corazón, pero responde de una manera inteligente. En lugar de despotricar y decir todos están mal, se van a perder, no, Pablo empieza a evangelizar inteligentemente. Empieza en el discurso, empieza en esta gran ciudad con un discurso muy elocuente que lo caracteriza. Empieza poniendo las cosas buenas que ve en ellos, porque realmente había algunas cosas buenas en los atenienses. Dice Pablo: atenienses, veo que ustedes son una comunidad, veo que ustedes son un pueblo sumamente religioso, porque tienen muchos ídolos y bueno, adoran a estos ídolos. Hasta este momento Pablo no les ha dicho que están mal, simplemente les está diciendo: veo que ustedes tienen fervor, veo que ustedes tienen entrega, y entre los ídolos que ustedes tienen hay uno al que ustedes adoran que lo han nombrado el Dios desconocido, porque reconocen en su interior que no todo lo conocen y no a todos conocen, pero le rinden un culto. Bueno, de ese yo les quiero hablar. Y claro que capta la atención, porque si los atenienses saben que hay algo que no conocen pero adoran, y luego viene Pablo y les dice: les voy a hablar de ese que no conocen, pues claro que todos atentos. Por fin alguien nos va a hablar de algo que sabemos que existe, pero no sabemos qué es o cómo es. Y empieza Pablo en este gran discurso evangelizador diciendo: ese gran Dios ha creado el cielo, la tierra, cuanto existe. Ese gran Dios
es alguien que vive fuera de las cosas materiales. Ese gran Dios está tan cerca de nosotros y no es lejano, que de hecho en Él nos movemos, existimos y somos. Y luego agarra nuevamente Pablo de manera inteligente lo que ellos conocen. Dice, como algunos de los poetas de ustedes, es decir, como algunos de los filósofos de ustedes, que han reconocido que hay un Dios en el que nosotros estamos en contacto directo. Pablo conocía bien a los atenienses, sabía que tenían un Dios desconocido, sabía de sus filósofos, sabía de sus personas importantes y recurre a esos discursos, y los atenienses están atentos. Bueno, ese gran Dios quiere estar entre nosotros y nos quiere salvar, y ese gran Dios se ha encarnado. Y hasta ese momento los atenienses poniendo atención, porque reconocían que había en la mitología griega pues semidioses que estaban entre nosotros también, como esa historia que conocemos de Hércules, ¿verdad? Bueno, continúa Pablo con este discurso evangelizador y dice: Jesucristo es el Hijo de ese Dios, Jesucristo es Dios mismo, que ha muerto por nosotros. Y claro que ahí empiezan a apelar, ojo, ¿cómo? ¿Cómo un Dios es capaz de dar su vida por nosotros? Pues debe de ser un Dios grandioso y que nos ama sobre medida. Y en el momento en que Pablo dice, y ha resucitado de entre los muertos, en ese momento, dice Lucas, se armó el desbarajuste. Unos se empezaron a burlar de Pablo. ¿Por qué? Porque en la filosofía griega, en la mentalidad griega, lo que más se anhelaba era la muerte, porque se reconocía el cuerpo como algo malo y el alma como algo bueno. Y qué bueno que vamos a morir, porque por fin nuestra alma se verá liberada del cuerpo. Pero eso de resurrección de los muertos implica nuevamente la unión del cuerpo y del alma. Y eso era algo que chocaba en la mentalidad griega. Por eso se empezaron a burlar. Otros tantos se disgustaron y le dijeron: de eso te oiremos hablar más tarde. Sin embargo, Lucas dice que algunos creyeron en las palabras de Pablo, se convirtieron y estuvieron atentos a las enseñanzas de Pablo. Bien, hermanos, fíjense cómo este pasaje que sucedió hace poco menos de 2000 años sigue estando muy actual entre nosotros. Les digo, ¿cuántos de nosotros nos sentimos indignados ante la manera en cómo se está viviendo? Conviene que nosotros acerquemos la palabra de Dios, que nosotros evangelicemos, que nosotros les hablemos a los demás del Dios de la vida, del Dios de la familia, del Dios de la bondad, del Dios del perdón. Conviene que nosotros hablemos del Dios de la esperanza, del Dios que nos perdona, del Dios que está entre nosotros. En la forma, en la mentalidad, en los ejemplos de a quienes les estamos evangelizando. Pablo recurrió a filósofos griegos para dar algo de su mensaje. Bueno, nosotros también podemos utilizar el mensaje evangélico con el pensamiento de ciertas personas de la actualidad, de ciertas personas reconocidas. Bueno, como dice fulano de tal, tiene razón en esto. Como dice tal maestro, como dice no sé, tal artista, como dice tal personaje importante, tiene razón en esto. Ciertos elementos que dicen los demás son verdaderos. Bueno, acojo estos elementos verdaderos y luego transmito el mensaje completo que incluye a Cristo, el que ha resucitado de entre los muertos. Hermanos,
Cuando nosotros hagamos esto, muy seguramente algunos de nuestros oyentes se van a burlar de nosotros, nos van a empezar a tirar, nos van a humillar. No le tengamos miedo a eso. ¿Por qué? Porque vamos a hablar con verdad. Y además, tú no sabes quién vaya a creer en tus palabras y se vaya a convertir. Lucas dice que algunos se convirtieron. Ese gran discurso de Pablo en Atenas valió la pena por la salvación de esos algunos. No tengamos miedo de hablar, no sé, cuando estemos en un círculo de amigos, hablar de nuestra fe y hablar de lo bonito y de lo bello que es la fidelidad en el matrimonio, y hablar de lo bello que es ser honesto en el trabajo, aunque me vayan a hacer algo, aunque me vayan a reprimir, aunque me vayan a cargar más trabajo, porque estamos haciendo las cosas bien. No tengamos miedo de eso. No tengamos miedo de que algunos de nuestros amigos se van a burlar de nosotros, porque tú no sabes que a lo mejor uno de ellos, por eso que tú estás diciendo, va a recibir el mensaje evangélico y se va a salvar. A lo mejor uno de esos varios estaba esperando esas palabras de esperanza que tú transmitiste. Hermanos, vale la pena ser humillados por muchos, vale la pena que se burlen de nosotros la mayoría, mientras algunos se salven, porque esos algunos son almas que el Señor está rescatando y tendrá en su corazón. Mantengámonos firmes, fieles y felices en la evangelización, y así ganaremos más almas al Señor. Y termino con esta frase que me gustaría que nos la lleváramos a reflexionar hoy en la noche. Dice Pablo que en Dios nos movemos, existimos y somos. Nos movemos porque no hay nada fuera de Dios. A donde vayas, a donde te muevas, ahí está Dios. Existimos porque no nos dimos a nosotros mismos la existencia, la hemos recibido de Dios. Y somos, quiere decir que siempre estamos en el pensamiento de Dios. El día en que Dios deje de pensar en ti, en ese día simplemente dejarías de existir. Por lo tanto, si estás existiendo, es porque Dios está pensando en ti. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, nos podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.